allí estamos comunicándonos telefónicamente. Seguramente podamos verlo y escucharlo a través del teléfono. Dos vías de comunicación. Ernesto Agazzi, muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos escuchamos bien ahora? Nos oímos bien, sí. Bueno, perfecto, buenísimo. Le pedimos a Liber ahí que baje un puntito apenas el volumen para que no sature. Bueno, un gustazo reencontrarnos, Ernesto. Bueno, macanudo, después de este verano infernal y de haber descansado un poco, Álvaro, retomamos las cosas en un año que promete. Y capaz que, Álvaro, yo quisiera terminar un poco estas reflexiones que veníamos trayendo sobre el agua potable, si no te parece mal. ¿Te parece bien seguir? ¿Sí? Por supuesto, porque además sigue estando vigente el tema, muy vigente. Es que vas a ver que el tema está bien vigente, porque en realidad ya repasamos toda la historia de que en realidad Montevideo tenía un problema estructural. Era una península rocosa que en 1700 y pico se rodeó de una muralla, y las fuentes de agua estaban todas afuera de la muralla. Y en Montevideo no había ningún arroyo, había que salir a buscar con los aguateros, que lo llevaban en carreta. Así que fue un problema importante. Y resulta que al final el gobierno, en 1867, hizo un llamado para instalar agua en la ciudad, ¿no? Hizo un llamado público. Se presentaron 8 proyectos. Yo quiero recalcarlo porque de aquellos 8 proyectos, 4 no se tuvieron en cuenta porque eran aspectos parciales del agua, y 4 se referían al suministro para la ciudad. De esos 4, 2 traían agua del Río Negro y 2 del Santa Lucía. O sea, siempre los proyectos de agua en este momento y todo lo posterior se refirieron a las aguas continentales, lo que se define como agua continental, que son aguas de ríos, de arroyo, de pozos subterráneos, de acuíferos. Nunca se trajo agua del mar. Esto tiene bastante que ver con lo que se está discutiendo ahora. Sí, totalmente. Y en 1871 se instaló el agua potable. Ahí hubo una discusión muy grande, porque ¿qué pasa? Al poco tiempo hubo un reflujo de agua salada. ¿Qué pasó? Si los ríos liberan poca agua dulce al mar, el mar avanza. Y en consecuencia entró en el río Santa Lucía. Hubo que hacer ahí unas protecciones, que son las que hay hoy, para que el agua salada no entre dentro del Santa Lucía cuando baja el agua del río. Ahora, todo esto fue bien interesante, a pesar de que estaba instalada el agua potable en la ciudad. Igual había 15.000 aljibes y 7.000 usuarios de la canalización. Así que hubo toda una discusión con esto, porque el gobierno, el presidente de la República, fue una empresa la que hizo el proyecto y la que lo administraba. El presidente Pedro Varela la estatizó, y duró un año la estatización, porque después vino la Torre, que otra vez la desestatizó. O sea que en la discusión de si el agua tiene que ser dada por empresas privadas o por el Estado, estuvo desde el origen, ¿no? Hubo varios otros proyectos para mejorar este sistema. El famoso proyecto del canal Zabaleta, y ahí se discutía si este canal, que era un canal que unía el Santa Lucía con Montevideo, un canal a cielo abierto de unos 14 metros de ancho, que servía para navegar también y para regar, si lo tenían que hacer el Estado o lo tenían que hacer privado. En aquellos años hubo un joven político que se llamaba José Valle Ordóñez, que decía que acá todo es extranjero: los trenes, los ferrocarriles, el Banco Inglés, la compañía telefónica, el agua, el gas, ¿no? Entonces decía que en realidad los extranjeros se llevan la riqueza del país, porque trabajan acá, pero en realidad el producto de esa riqueza se va, ¿no? Pues fue muy discutido esto. Ahora, yo quiero seguir, porque finalmente se formó una empresa, porque los ingleses avanzaban, estábamos en la época de la exportación de capitales haciendo inversiones, y se formó la Waterworks Montevideo, o sea, una empresa inglesa para suministrar agua potable. Esta empresa estuvo hasta 1950, ¿no? Y esta empresa lo que hacía era suministrar el agua, pero ahí empezaron los problemas de la Junta Económica Administrativa, o sea, el gobierno de Montevideo, a hacer análisis del agua y a protestar. Así que en cierto momento hubo que empezar a potabilizarla. Al principio el agua venía del río Santa Lucía cruda, porque el agua de los arroyos
era agua sana por definición, ¿no? Claro. Y a pesar de todo, hubieron unos fenómenos de turbulencia en algunas sequías muy fuertes que hubieron en el Uruguay. Así que, mirá que entrado el siglo, en la década del 40, se discutió mucho las privatizaciones y sobre todo la presencia del capital inglés. Hubo en realidad un ambiente muy fuerte de recuperar el rol del Estado, ¿no? Y mirá que el presidente, en 1945, mirá lo que hizo el presidente, cuando había una discusión sobre el agua, nombró una comisión multipartidaria para discutir el asunto. Mirá qué diferencia. No se traía agua del mar y se nombró una comisión multipartidaria en agosto del 45. Fue interesante porque este fue el embrión de OCE. Yo acá, lo único que quiero decir acá es que OCE, ¿qué quiere decir OCE? Obras sanitarias del Estado. No, obras sanitarias. ¿Por qué la UTE es un ente autónomo, ANCAP es un ente autónomo y la OCE es un servicio descentralizado? Esto se discutió mucho en esta comisión multipartidaria, porque en realidad la visión que se tenía del agua como un derecho de los ciudadanos era una visión de salud, una visión de suministrar a la población una bebida que es esencial para la vida, pero que tuviera garantía de ser potable, no pura, pero potable. Entonces, la organización del saneamiento y la organización del suministro de agua eran un problema de salud pública que lo tenía que dirigir el Estado. Por eso no se hizo un ente autónomo del Estado, se le dio un grado de descentralización distinto que a los otros entes autónomos. A mí esto me parece muy importante porque finalmente en 1950 se creó la OCE por una ley, ¿no? En realidad es importante esto de que sea un servicio descentralizado por el concepto de que el agua está ligado a la salud de los habitantes, ¿no? No es un producto que se vende y que se compra, no es la nafta, ¿no? Sino que es algo que lo precisamos todos. Me parece que estos conceptos que se fueron construyendo a lo largo de la vida del país, ¿no? Llevaron a todas las discusiones posteriores. Y OCE tomó todas las plantas potabilizadoras, se hizo un acuerdo con los ingleses, se hizo un acuerdo global, porque en realidad hubo una misión del gobierno que fue a Londres a discutir con los ingleses, pasó con los tranvías, pasó con los trenes, pasó con el gas, pasó con el agua potable. Los ingleses ya a esta altura, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no estaban muy interesados en tener sus inversiones en los países y ganar dinero haciendo cosas, sino ya empezó la etapa de la exportación de capitales, más que de la exportación de actividades industriales o cosas por el estilo. Así que esto cambió en el mundo y cambió en el Uruguay, y el Estado tomó, un poco empujado por la recuperación del rol del Estado, del vallismo de los años 50, y de darle al Estado un rol protagónico en el desarrollo nacional, en la marcha de las empresas públicas. Hubo una fuerte corriente estatista en estos años. Así que ahí terminó creándose una institución que la actual posee, Obras Sanitarias del Estado, que se ocupa del abastecimiento de agua potable en todo el país. Y en todo el país, Álvaro, acá en todo el país, en Tacuarembó, en Durazno, incluso en Canelones, el agua se saca o de arroyos o de pozos. O sea, me parece que es importante esto. Yo capaz que la semana que viene lo vamos a hablar más en profundidad, porque yo voy a hablar después lo que se hizo después del 2005, ¿no? Bien, claro. Porque en realidad la ley, la política nacional de aguas establece que en el Uruguay hay dos tipos de aguas, ¿no? Las que se llaman aguas continentales. ¿Qué son las aguas continentales? Son las aguas que corren por los arroyos, que corren por los ríos, que se sacan de pozos o que se sacan de acuíferos. Esas aguas son aguas naturales. Las de acuíferos han sido filtradas por la naturaleza. Esas son aguas puras por definición. Las de los arroyos son también puras porque son las de la lluvia, pero tienen la contaminación que la hacemos nosotros. Todas estas son aguas continentales. Y la ley lo diferencia de las aguas transicionales, que son aquellas aguas
donde las continentales se mezclan con las aguas marinas. Y ahí tenemos los fenómenos de salinidad y de todos los asuntos que traen los mares. Porque nosotros, todo el río de la Plata tiene dos fuentes de abastecimiento. El río Uruguay y el río Paraná, que vienen de arriba del continente americano, y el mar que entra a la bahía. Así que estas aguas transicionales a veces tienen más sales, a veces tienen menos sales, a veces son más potables, digamos, y a veces son menos potables. Todos los ejemplos de búsqueda de agua, desde la colonia, cuando se traía con bueyes en carretas y se repartía por parte de los aguateros, todo lo que se hizo en el siglo XIX, la construcción, digamos, de sacar agua del río Santa Lucía, y se planteaba del río Negro también, siempre fue de aguas continentales en el Uruguay. Nunca se hizo esto de apelar a las aguas transicionales, porque ¿qué haces con las aguas transicionales? Cuando tienen poca salinidad, las tenés que guardar. Las guardás ahora se llama polter, ¿no? Esto ya se hacía antes, se hizo en la colonia. Han aparecido unos grandes recipientes enterrados, que en realidad, ahí atrás del Teatro Solís hubo uno que se descubrió cuando se hicieron los cimientos de la Torre Ejecutiva, ¿no? Eran para guardar agua, cuando el agua era dulce, y se guardaba en esos lugares, y no utilizando el agua, el agua se ponía salada. Así que esto ya existía de antes, pero todos los llamados, las licitaciones, las autorizaciones por empresas nacionales, por empresas privadas, siempre se hizo con aguas continentales. A mí me parece que esto es importante. La naturaleza de OCE como servicio descentralizado, el apelar a las aguas continentales, porque las aguas continentales, Álvaro, ¿de dónde saca el agua Londres? ¿De dónde saca el agua París? No, yo estuve mirando ahora, preparándome para salir a ver contigo. Londres saca el agua del Támesis, y París lo saca del Sena y del Marne y de pozos que hay o sea, siempre se usan aguas continentales, porque las aguas continentales tienen el filtrado natural de las distintas capas del suelo. Y incluso en Londres son un poco saladas porque tienen calcio y magnesio por la naturaleza calcárea geológica, pero en París no, en París se saca con pozos que hay todo alrededor de París, más el agua de los ríos. Así que me parece que esto es importante, y nosotros llegamos acá, Álvaro, hasta la creación de las obras sanitarias del Estado, que a partir de ahí es lo que nosotros conocemos, son los camioncitos azules y blancos, lo que atienden todas las cañerías, hasta la puerta de las casas. Y me parece que esto empezó a tener problemas después, y yo dejaría para hablar dentro de 2 semanas, qué es lo que pasó en los últimos años, después que todo esto empezó a flaquear, digamos, y a tener problemas, la propia OCE. Perfecto. Después hubo que tomar medidas, y lo seguiremos comentando después, Álvaro. Claro que sí, pero mientras tanto te vi que tomabas un vasito con agua, yo tomo mate acá, o sea, utilizamos el agua dulce para nuestro consumo. Exacto, que es de Santa Lucía. Nos reencontramos en 15 días, Ernesto. Un gran abrazo. Un gustazo, Álvaro. Un abrazo para vos, una alegría de volver a reencontrarnos en el éter. Y un saludo para los amigos que tienen el gusto y la amabilidad de escucharnos. Muchas gracias. Chao. Info 24, la actualidad que nos mueve.